días a todos. Everybody, welcome to Puebla, una maravillosa ciudad, a beautiful city. And I'm going to speak about languages. Quiero agradecer el esfuerzo de todos ustedes que vienen de tantos países con tantas ganas de participar y decirles que esta ciudad está abierta y que está con las manos esperando que se vayan muy contentos. La libertad de expresión, que es la razón de lo que muchos estamos aquí, es lo que sostiene la democracia. Hoy les voy a contar una pequeña historia que se dio el día de ayer en Puebla, porque la libertad de expresión tiene los límites que marca la ley. La libertad de expresión en sí misma no tiene límites, lo que tiene límites es la difamación y la calumnia. Hace casi 4 años, un pseudoperista de Puebla llamado Enrique Núñez, con un pasquín llamado Intolerancia, decidió que era fácil acusar a cualquier gente de que yo empleaba en mis medios a maricones y puñales. Eso es un insulto. Yo le denuncié, se fue la historia y ganó la primera instancia, ganó la segunda instancia, la tercera instancia. Un colegiado de Puebla decide que esos insultos no tienen motivo para una demanda. Nos vamos a la Suprema Corte de Justicia y ayer la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia que dice que las palabras de odio que denostan a las comunidades, en este caso la comunidad homosexual, no pueden usarse en los medios escritos o electrónicos en México. La sentencia se fue a toda América, la sentencia se fue a Europa y está sentando un precedente donde nadie puede usar palabras en denostación de alguien con el fin de destruir la imagen o lastimar a una comunidad, ya sea por género, profesión, credo, preferencia sexual o religión. Me parece que esta historia en Puebla marca un precedente de lo que se puede y no se puede hacer con los medios. La CIP es una institución que cuida los códigos de ética, que lucha por una democracia, que mantiene una libertad de expresión, pero que no insulta, chantajea o usa los medios como en algunos lugares muchos son víctimas de esta actitud. Quería compartírselos porque se van a enterar en su país de esta sentencia que marca una gran diferencia de las palabras de odio con las palabras de informar. Todos son muy bienvenidos. Sorry for not speaking English. Somebody's going to make a translation for you because my English is not good enough. Muchas veces están aquí. Muy bienvenidos. Soy su anfitrión. Estoy a sus órdenes, alcalde. Muchas gracias por esta cena. Muchas gracias por la hospitalidad. Liliana, muchas gracias por tu cortesía y siempre tu sonrisa amable. Todos bienvenidos. Gracias.